Prisión sin fin. Existe hoy día el derecho de terminar la prisión preventiva por ser excesiva y arbitraria. No estamos hablando de pedir algo que se nos genere de manera especial. No estamos pidiendo una bondad del Estado. Hoy estamos exigiendo que se aplique el derecho que internacionalmente se ha generado y que el Estado mexicano ha reconocido y está obligado a cumplir. Que cese la prisión preventiva de 9 años de los presos políticos de El Oxochitlán de Flores Magón. Los presos políticos de El Oxochitlán de Flores Magón. En el corazón de la Sierra Mazateca de Oaxaca se libra una batalla larga y ardua por la justicia. 9 años de prisión preventiva sin una sentencia y una red de injusticias y complicidades han arrojado a esta comunidad a un conflicto que trasciende las paredes y los barrotes de las celdas. Es una historia que nos recuerda con nitidez que en México, sobre todo para los pobladores indígenas y rurales, el sistema de justicia es verdaderamente injusto y carece de un piso parejo. Esto ocurre en un país que está lejos de ser considerado democrático, a pesar de los sermones matutinos que nos llegan desde el Palacio Nacional. ¿Cómo es posible que en un país en donde la Cuarta Transformación se jacta de sus valores democráticos, el 40% de los presos aún no haya recibido una sentencia? La promesa de una justicia expedita parece atascarse en el púlpito presidencial. En el caso de los presos políticos mazatecos, la responsabilidad de este exceso es exclusiva del Poder Judicial de Oaxaca, actualmente con el magistrado Eduardo Pinacho a la cabeza, pero en contubernio, en complicidad con distintas instituciones del Estado y de la Federación, y también en contubernio con la parte acusadora. La hoy secretaria de la Mujer de Oaxaca, Elisa Cepeda Lagunas. Desde hace 9 años, los presos políticos de El Oxochitlán de Flores Magón languidecen tras las rejas, sin que haya llegado una sentencia en sus casos. Esta prolongada prisión preventiva es un abuso flagrante a la justicia y a los derechos humanos más elementales. Las leyes de México son muy claras. La prisión preventiva debe ser proporcionada y no excesiva. No obstante, en este caso, esta medida se ha transformado en una condena anticipada sin el debido juicio justo. Los jueces, en lugar de aplicar la ley con integridad, han cedido ante presiones y han resuelto de manera ilegal en incontables ocasiones. ¿Por qué prosperan esos intereses? Pues por la corrupción del Poder Judicial, porque el Poder Judicial estaría para ponerle un alto a esos intereses. Pero no es así. El Poder Judicial hoy, con el magistrado Eduardo Pinacho, se corrompe y nos trata a las personas indígenas como viles objetos. Denuncio esta violación para que la ONU, que nos escucha, tome nota. Se va a seguir permitiendo que a los indígenas mazatecos de El Oxochitlán se nos trate para comerciar con nosotros, usando al Poder Judicial para beneficiar intereses de cualquier tipo. ¿Se va a permitir eso en pleno siglo XXI con tantas leyes modernas a nivel internacional? La intromisión política en el sistema de justicia ha resultado ser un obstáculo significativo. La actual directora de la Secretaría de la Mujer en Oaxaca, Elisa Cepeda Lagunas, ha ejercido una influencia determinante para revertir el proceso en los casos de estos presos. Su intervención ha causado varios obstáculos en el proceso jurídico, generando demoras en la posibilidad de obtener justicia. Elisa Cepeda no es una víctima, sino una victimaria que además ha sometido en su complicidad al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. En tramitar un amparo federal que ganaron, es más, no uno, dos,
En el boletín que le vamos a repartir a los medios están los números 56/2015 y 59/2015. Estos dos amparos se resolvieron en la sala de Jalapa, una sala auxiliar a nivel federal, y se determinó en los amparos que todo el contenido de la decisión del juez con la que se sujetó o se puso en la cárcel a los compañeros es ilegal. En 8 razonamientos, el juez federal dijo: cuestiono hasta las declaraciones de la víctima y sus testigos, porque son inverosímiles. ¿Cómo es posible que digan que vieron ciertos acontecimientos o a ciertas personas si al mismo tiempo describen que ellas mismas estaban en situaciones difíciles, por ejemplo, boca abajo? Estás boca abajo y aún así te pones a decir que estás viendo a 35 personas con nombre y apellido. La justicia federal examinó eso y dice: eso no es posible. A ver, juez de Huautla, explícame cómo crees esas cosas. ¿Cómo le das valor a esas cosas? ¿Cómo puede ser cierto eso? Miguel Peralta Betanzos, uno de los perseguidos políticos, ha alzado su voz para denunciar la simulación de justicia y la intromisión política en su caso. Miguel, apelando a nuestra solidaridad, nos hace recordar con insistencia la importancia de luchar incansablemente por la libertad de todos los presos y perseguidos del Oxochitlán de Flores Magón. Este conflicto no es simplemente un asunto local que solo atañe a una comunidad indígena mazateca. Es un recordatorio constante de la apremiante necesidad de un sistema de justicia independiente y equitativo en México. La dilatada prisión preventiva y la intromisión política representan amenazas directas a los derechos humanos que deben ser afrontadas sin demora. La fecha del 18 de septiembre se acerca, y con ella la esperanza de que finalmente se haga justicia y se restituya la libertad a quienes la han perdido injustamente. Soy Julia, Comité Autodefensa de Barrio Escopeta de Oxochitlán de Flores Magón. A nuestras compañeras nos han dado una comisión, una responsabilidad de defender a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, hijos, al son de que hemos sido hostigadas, de que escatean nuestros hogares. Entonces, eso es lo que nos ha obligado a vestirnos así, con el fin de que el gobierno voltee a vernos, el gobierno, que durante 9 años hemos luchado, hemos estado duro en la lucha para decir y hablar con las verdades. Nuestra frase y nuestro lema es la palabra y la verdad, porque no somos de armas, esas son nuestras armas, la palabra y la verdad. Con una producción y guión de Kino Balú, informó Fernando Aguirre.